Bien, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para todos y todas aquellas que nos visitan en la tarde de hoy en este importante evento organizado en principio por el área de Comunicación Social y Periodismo de nuestra universidad. Mientras el auditorio sigue ocupándose, me permito entonces darle inicio a este conversatorio sobre humor político en Colombia, en el marco de lo que podríamos denominar la Cuarta Semana de la Esperanza, un evento organizado por Marisol Garzón, hermana de el humorista, periodista asesinado en Colombia, Jaime Garzón, y quien en últimas es la razón de este importante evento. Con nosotros en estos momentos están una serie de periodistas, humoristas, influenciadores, generadores de contenido que han aceptado esta invitación de la universidad para conversar alrededor de lo que para muchos puede llegar a ser una de las cosas más serias que debería tener Colombia, que es su humor y su capacidad de risa. Con nosotros está Alexandra Montoya, que es humorista, imitadora y presentadora, conocida por sus personajes famosos en el programa radial La Luciérnaga, de la cadena radial Caracol. Estudió periodismo en la Universidad Externado de Colombia y se graduó de abogada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá. También nos acompaña Camilo Pardo, que es mago, comediante y con algunos estudios de ingeniería en mecatrónica en la Universidad Nacional. Fue uno de los finalistas del reality de supervivencia Survivor en la Isla de los Famosos, producido por el canal de televisión RCN. En el año 2020, en plena pandemia, se juntó con Camilo Sánchez y llevaron el programa con ánimo de ofender a otro nivel. De allí salió Fox News, un canal de YouTube de humor negro y sátira. Bienvenido, Camilo. Gracias. Con nosotros también está Eduardo Arias, que es biólogo, bajista, teclista, cantor, periodista, maestro del sarcasmo y gran nerd vengador. Fue editor de cultura en la revista Semana, director de Cambio y colaborador en la revista Soho. También ha escrito para el diario El Tiempo, El Espectador, la revista Cromos, La Prensa, la revista Diners y muchas otras más publicaciones. Fue fundador del programa de televisión Sociedad y perteneció al equipo de Cuac, junto con Jaime Garzón. Actualmente es el editor de cultura de la revista Cambio y el defensor del televidente de Señal Colombia. Bienvenido, Eduardo. Hola, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas aquí reunidas, pues un gran placer tenerlos y un gran halago. Desde el año 2014, Actualidad Panamericana inventa a diario noticias en tono de sátira para criticar los males de nuestra sociedad. Y paradójicamente se ha consolidado como uno de los portales con mayor credibilidad del país. Políticos, periodistas, exalcaldes y millones de tías con WhatsApp han tomado como ciertas las noticias delirantes de este medio que compite con el realismo mágico de las noticias reales. Muchas de ellas han sido compartidas como ciertas e incluso traducidas por los medios tradicionales. Otras tantas se han convertido en realidad con el paso del tiempo, por lo que se le atribuye también el don de la profecía. Las verdaderas identidades de los miembros de Actualidad Panamericana siguen siendo un misterio.
oculto tras máscaras de animales, con las que quieren expresar que cualquiera con capacidad de observación y mucho humor puede ser parte de Actualidad Panamericana. Nos acompañan dos de sus editores, Leovigildo Galarza y Aquiles Baeza. Bienvenidos. Gracias. Habíamos invitado a la periodista e historiadora María Alejandra Medina, quien es la editora internacional del diario El Espectador, pero la lamentable noticia de anoche en el hermano país de Ecuador y la aparente responsabilidad de algunos colombianos hace que la sala de redacción del diario El Espectador hoy sea un caos. Y en medio de ese caos, María Alejandra tiene que intentar poner orden. Les manda muchos éxitos y saludes a este panel y a las personas que aquí nos acompañan. Bien, para iniciar quiero primero agradecerles a un grupo de estudiantes de las áreas de artes, de cine y de comunicación que se pusieron, como se dice vulgarmente, la camiseta para cumplir este sueño, el sueño de conmemorar la memoria de Jaime Garzón. Cuando llegaron a la oficina a preguntarme cuál era la probabilidad de que la Universidad Jorge Tadeo Lozano les regalara una pared para plasmar allí una imagen que representase la memoria de Jaime Garzón, el nivel de probabilidad de acierto era del 1%. A partir de su insistencia, persistencia y sobre todo su capacidad de argumentación, logramos convencer a las directivas de la universidad y con mucho honor, pero sobre todo con mucha satisfacción, logramos ya tener ese mural que seguramente algunos de ustedes ya han conocido en la entrada al módulo 7. A ellos y a ellas por su persistencia, por creer todavía en la educación superior, por confiar en su institución y sobre todo por honrar la memoria de Jaime, de verdad, muchas gracias. Y les pido un fuerte abrazo. La metodología del conversatorio es sencilla. El moderador de esta charla va a ser el estudiante Miguel Rodríguez, que está allí sentado en la mitad del panel. Él tiene unas preguntas generales para el grupo en general y a partir de esas respuestas se va a motivar unas preguntas individuales para cada invitado. En los últimos 20 minutos vamos a dejar la opción para que las personas que están en el auditorio, de acuerdo a un orden, puedan hacer preguntas a cualquiera de las personas que hoy nos acompañan. Para iniciar, queremos mostrarles un pequeño adelanto de otro de los tantos proyectos que este grupo de estudiantes viene cocinando. Un reportaje de largo aliento en video sobre los diferentes oficios y trabajos que honró durante su vida el humorista Jaime Garzón. Este es un pequeño adelanto. De la televisora, muy buenos días, bienvenidos. ¿Usted recuerda a Jaime Garzón? Sí, señora, harto. Me fascinaba ese personaje hermoso, lindo. Sí, hace mucho tiempo. Sí, no, pues no lo conocí, pero obvio, conozco la figura. Sí, claro. Pero pues también recuerdo a John Lennon, que era como una parodia de un estudiante. Por ahí he visto TikTok, videos así. ¿Sí? Claro, sí, él hacía muchos personajes y fue el alcalde de Sumapaz, que es en la localidad 20. ¿Cómo sientes que Jaime Garzón te pudo haber marcado en tu experiencia, en tus ideales? Cuando en el colegio yo tenía una profesora que le gustaba mucho Jaime y ella tomaba muchos de los valores que él decía, de las críticas que él utilizaba y las inculcaba en la clase. Pues bueno, Jaimito Garzón es bastante importante. Yo creo que pues para muchos jóvenes, porque creo que marcó un antes y un después
a nivel político? Pues sé que es una persona muy inteligente. Siento que él siempre quiere como el poder de la lucha, de seguir, de no quedarse uno con lo que ya está, sino de revolucionar. Bien, Miguel Rodríguez, este auditorio es todo tuyo. Tome, chino, hable por este. Hola. No, bueno, sí. Hola a todos, muchas gracias por asistir, bienvenidos. La Tadeo les da una calurosa bienvenida y espero que disfruten este conversatorio y pues conozcan el mural en el que hemos trabajado y todos los proyectos. Para empezar, primero que todo, antes que nada, diría Lelutier, cada uno de ustedes y cada una ha tenido una relación casi generacional con el humor político. Colombia, históricamente, ha sido un escenario complejo, a veces peligroso para ejercerlo. Mirando en perspectiva, quiero que nos cuenten a todos cuál es su relación con el humor político en estos últimos años. ¿Quién quiere empezar? Es más viejo. Tiene derecho. Bueno, de nuevo buenas tardes a todas las personas acá. Yo aquí soy pues de lejos el más modelo 58. Y antes de empezar este conversatorio quiero decir algo que yo me he dado cuenta en los últimos años que me parece a mí fundamental, y es la manera como personas que ni siquiera habían nacido cuando Jaime fue famoso, cuando Jaime era conocido, lo siguen, están pendientes de él, hacen murales, la mayoría de las personas que vimos en el documental, ustedes, la gran mayoría, o eran muy chiquitos, no, seguramente no habían nacido, ya estamos en el 2023. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante que pase, que ustedes se apropien de Jaime Garzón, que Jaime Garzón no sea que invitaron otra vez a Eduardo Arias, otra vez Pacho Ortiz, otra vez Paul, sí, chévere que nos inviten, pero a mí lo que realmente me parece importante de Jaime es que esté trascendiendo las generaciones y sobre todo que las nuevas generaciones se lo apropien. Es decir, no estén, no, ¿cómo es el Jaime Garzón? Lo de Jaime Garzón aplicado al contexto de ustedes es esto, que me parece que también está sucediendo con Andrés Caicedo. Eso me parece a mí que son dos fenómenos de verdad muy importantes, muy interesantes, la verdad, y realmente a mí me alegra mucho, pero yo pienso que el verdadero legado de Jaime Garzón, como decía Marisol, la hermana Marisol Garzón, es que Jaime era un pedagogo. Yo no había caído en cuenta de eso hasta que ella lo dijo. Y cuando ella dijo eso, claro, es que todas las frases de Jaime que en su momento parecían como agresivas, prepotentes, como lean para que podamos hablar, pues ojalá en Facebook, en Twitter, en TikTok la gente leyera antes de ponerse a hablar de lo que no sabe. Entonces yo pienso que eso es bien importante. Volviendo a la pregunta, bueno, yo vengo de una época en que comencé a hacer humor. Bueno, yo me crié en la época de Montecristo, que el humor era burlarse del cojo, burlarse del débil, burlarse de la señora, o burlarse del un humor que también de alguna manera era bien visto o era natural. Entonces, obviamente, pues yo heredé algunas de esas características en los años 80. Entonces, seguramente si uno revisa la revista Chapinero, que fue como el primer proyecto con Cartroller, Luis Carlos Valenzuela, pues ahí uno encuentra cosas que son absolutamente políticamente incorrectas, cosas que yo no habría hecho, pero las hice, entonces claro que no puedo decir que no las hice. Y en este momento, pues el ejercicio del humor, a mí me parece que se ha complicado bastante, porque, es decir, es muy complejo, me parece a mí, porque eso que yo les contaba antes, ¿no? Incluso en Sábados Felices lo veía uno, es decir, cuando burlarse de la condición sexual de una persona no solamente era permitido, sino que se hacía, todo el mundo se reía, de la misma manera que cuando estaba en el colegio los profesores podían pegarle a uno y los otros compañeros se reían, ese tipo de cosas también, ¿no? Que en esa época eran como normales y que ahora son absolutamente inadmisibles.
Entonces yo pienso que el humor se ha vuelto muy difícil de ejercer en el sentido no tanto de que no, porque uno, como, pues por lo menos yo, a mi edad, yo ya digo, pucha, ¿a quién voy a insultar que no conozco? ¿A qué grupo que no sé que existe voy a ofender si yo publico esto? Yo ahora en Twitter a veces me ocurren cosas, pienso yo, ¿no? Graciosas y no, mejor no. En serio, no sé si les pase a ustedes. Un amigo amigo colombiano que vive en Londres hace mucho tiempo, el humor inglés es pues, famoso en todo el mundo, me dice, el humor inglés está agonizando. Y a mí me parece, la verdad, me parece bien que se tomen esas precauciones, pero entonces, esto es como una pregunta también que les dejo a ustedes, que es pues que arrancaron mucho más tarde que yo en esto, y bueno, si lo han hecho de manera continua, yo lo he hecho más esporádica, pues sí, un rato no, es cómo es el humor en estos tiempos en que efectivamente es buenísimo que se estén respetando los derechos de las minorías que antes o no sé, o de las que no se hablaba o de las que se burlaba uno de manera tranquila y no pasaba nada. Entonces yo pienso que eso, no sé si había dicho lo de mi amigo, él dijo que el humor el inglés está agonizando, me dijo él. Es que el humor, me decía él, porque ahora los humoristas no saben a quién van a ofender si sacan. Es decir, a nosotros nos tocó un programa que se llama El Show de Benny Hill, pues estoy hablando de los años 80, que era una comedia inglesa, era como, y ahí había una cantidad de cosas, de apuntes sexistas, apuntes machistas, en fin. Eso ahorita, pues uno ve ahorita a Benny Hill y dice, miércoles, ¿cómo era posible que eso saliera en televisión? ¿No? O sea, es un poco eso. Creo que sigue ella. Sigo si es por edad, me tocó. Como diría Esperanza Gómez, es un gusto tenerlos adentro en este auditorio. Actualmente trabajo en La Luciérnaga. Es un programa... Eso a mí me ofende. ¿Dime? Eso a mí me ofende. No. Ese humor... Bueno. Trabajo en La Luciérnaga, en un programa de radio que ya cumplió 31 años. La idea original de este programa era acompañar en un racionamiento que hubo en este país hace 31 años, un racionamiento de energía, y quitaban la luz. Y pues yo llego 3 años después de que este programa empieza, de 5 a 8 de la noche, y hoy estamos en el horario de 4 a 7 de la tarde, ha mantenido la franja de las 3 horas, y la idea es hacer humor político, o en principio pensamos que es hacer humor político con licencias como las que ha mencionado Eduardo, como el sarcasmo, la parodia, que utilizamos esas pistas de música y las transformamos en otro tipo de letras que se adapten a la situación que el país tiene. Tuve el privilegio de conocer a Jaime Garzón en unos momentos de la vida de él. Y lo que dice Marisol es correcto, era un pedagogo, pero también un visionario de la política del país. Y parte de lo que él criticó, dijo, generó opinión, fue lo que causó su asesinato. En este país, a veces hacer humor, por el radicalismo incluso en los que estamos hoy en día, no solo por ser políticamente correctos, como dice Eduardo, sino por los apasionamientos, es que es difícil hacer humor. Pero mi contexto de política es La Luciérnaga, porque estoy en ese tipo de programas y en el que estoy actuando. Bueno, yo soy un poquito más joven, no mucho. Soy de la década de los 70 y yo crecí cuando había solo 2 canales, o bueno, 3, pero 2 que todo el mundo veía. Y los domingos se paralizaba la familia, nos reuníamos todos para ver Don Chinche, que era el programa de humor en esa época más blanco que había, era inocente, supuestamente. Lo descubrí hace como un mes en YouTube, están todos los episodios y me los empecé a maratonear, ya voy como en el 200. Y yo tengo 2 hijas, esto es para contarles una anécdota. Ese trabajo... En el trabajo también lo sigo viendo, lo veo manejando, lo escucho como si fuera un podcast, o sea, y me río como loco. Y yo tengo 2 hijas y mis hijas no entienden yo de qué me río. Realmente
Y yo les digo, pero ¿no les parece chistoso? Y me dicen, no, es que no entendemos absolutamente nada de lo que están diciendo, aunque son todas las frases con las que yo me crié y muchos de los términos bogotanos o colombianos que todavía se usan vienen de ahí. Entonces, eso me hizo pensar el tema de las generaciones y que, aunque ese era el programa más, más blanco que había, yo ya percibo ahí, digo, uy, hay unas cosas súper machistas en las relaciones entre hombres y mujeres, súper machistas. En todos los capítulos se utilizaba la palabra indio para ofender a alguien. Y me sorprende que eso era como lo más tranquilo que había y cómo ya con el paso de los años uno también se empieza a viciar de esa sensibilidad que a mí me molesta cuando, como dice Eduardo, uno quiere publicar algo y tiene que estar siempre pensando en quién ofender. Yo creo que en el humor uno tiene que procurar decidir a quién va a ofender y en lo posible acertar. O sea, porque el humor yo considero que siempre es ofensivo, pero uno tiene que escoger en lo posible a quién le está apuntando. Ojalá apuntarle al poderoso, al que tiene cómo defenderse y no pegarle al caído. Ese es un poco en el manual de estilo de Actualidad Panamericana, es con el punto número 1. Y ya, creo que de eso podríamos hablar más adelante, el tema de ofender o no ofender, pero respecto a la generación, eso es lo que recuerdo. Yo cuando hablo de ofender es ofender a personas que uno no sabe. Obviamente si uno le va a caer con todo a un político, uno le cae, pero uno le cae a una persona que se puede defender y uno le cae con nombre, apellido y cédula. Pues no lo digo por ustedes, pero digo, entonces, obviamente eso de pronto no quedó claro en lo que yo dije. No es, ay no, qué pena ofender a Luis Carlos. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que de pronto uno por hacer un apunte, lo que llaman desde la guerra del Golfo, daños colaterales. Bueno, yo quiero agradecer al Buró de Estados Unidos que nos permitió tener a Miguel Rodríguez. Eso siempre es un logro. En mi caso, yo creo que soy más o menos contemporáneo de Aquiles. Yo me acuerdo, pues tuve como una vena, una sensibilidad con la política bastante enferma, pues como desde los 7 años madrugaba a ver el periódico y me hacían quiz de los ministros, mi papá a los 8, las que no vayan a hacer ustedes por Dios porque le salen así, de verdad es, pero bueno, tenía ese tema político ahí metido. Y pues por algún motivo, pues leyendo Condorito, viendo Hinche, viendo el matoneo del Chavo, pues también el humor estaba ahí como, también es como madura. Y entonces recuerdo pues lo potente que fue para mí 2 hallazgos. El primero fue Sociedad cuando sale al aire en el 90, creo que fue segundo semestre, primer semestre del 90, yo ver que eso era posible, que se podía. Hola. Que se podían. La censura. Que se podían encontrar los 2 universos, el de la política y el del humor, y el humor pues bien pilo, bien fino, bien bueno. Eso a mí me sacudió mucho. Y luego también recuerdo un día que estaba en una librería nacional y vi, salió la última semana, comprémosla, y dije, no, pues un momento. Sería como un híbrido entre Samper. Samper fue un presidente que ahora ha vuelto a ser famoso, ha tenido su segundo, en estos días ha sido que revivieron un elefante y él clamó paternidad. Y Pastrana, entonces ¿esto qué? Ay, pues espere, no es semana, es semama. ¿Qué es esto? Yo no sabía muy bien qué era. Igual la compré todavía creo que pensando que era semana y que había sido un error en la carátula, de verdad, eso tal cual. Cuando empiezo a ver que era posible, pues la parodia existía. Yo tenía 13 años, no sabía que se podía hacer parodia. Semama era una edición de la revista Chapinero de Eduardo con Carl Troller, Luis Carlos Valenzuela y más gente, que parodiaba a la revista Semana. Hoy en día Semana se volvió su propia parodia, pero pues eso es otra cosa.
Y fue un hallazgo tremendo, pues que me sacudió mucho un poco, y de ahí me doy cuenta que el humor político pues adquiere ya, cuando ustedes en la vida algo los sacuda así, y encuentren algo, lo que sea, síganlo, porque de verdad es por ahí la vuelta en su vida. Y entonces cuando algo que uno de verdad lo mueva puede ser cualquier cosa, desde cultivar hidropónicos hasta la física cuántica, lo que sea. Entonces así, sí, entonces el humor político desde ahí me guió, ahí encuentro La Luciérnaga, yo fui y soy cuando se puede fiel oyente particular de, por supuesto, Alexandra y de Don Gediondo, que para mí yo lo venero a Don Gediondo, parece lo máximo que puede haber. Y segunda parte, yo creo que hay algo importante ya en el debate que empieza sobre el ofender o no. Yo creo que hay un criterio que a poco complementa lo que decía Nicolás, es tratar de no apuntarle a elementos que la persona no ha escogido, no ha tenido la posibilidad de elegir. Obviamente ahí entra pues todo lo físico, su origen. Por supuesto, un atenuante muy grave es también si es alguien que está más jodido, que así pase parte de una minoría, vulnerable, lo que quiera. Pero hay cosas que sí se eligen, hay cosas que sí se pueden cambiar y que son, pues entran dentro del fuero de la decisión de una persona, que es una sola que voy a mencionar que me parece clave ahí, que es el fanatismo. Entonces puede ser alguien que ha sido pues, vulnerable, que tiene algún tema físico, lo que quiera, pero si esa persona opta por el fanatismo, yo creo que sí hay derecho a través del humor evidenciarlo. Ahí sí yo no le veo ningún problema. Solo funciona un micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy el más joven de acá y tengo un saludo a mis amigas feministas. Soy el más joven de acá y soy el más ignorante también de acá. No fue a una universidad, no estudié. Todo lo que hablaré hoy, lo que hablaré siempre será desde la ignorancia de un colombiano promedio. Mi relación con el humor político ha sido como por accidente y casi que obligatoria. Porque cuando empezamos con este noticiero, pues queríamos hacer chistes de todo lo que pasara en el país, ¿no? De muertes, de tragedias, de accidentes, cosas buenas pasan muy pocas, pero pues también habrá chistes sobre eso. Y obviamente algo que había que hacer humor era de la política, ¿no? Pues lo que hacía Duque, que cuando queda Petro, que pues toda la campaña de los presidentes, había que hacer humor sobre eso. Entonces desde ahí nos tocó como empezar a leer un poco más, pero igual leemos muy poco. Como que todo lo que hablamos, todos los chistes que nosotros hacemos es muy desde la superficialidad de lo, como digo, un colombiano promedio, ¿no? Porque yo siento que el 80% de los colombianos no tienen ni idea de política, como yo. Ustedes no, porque están en la TADEO, deben estudiar mucho. Pero la mayoría yo siento que no sabe nada, entonces desde esa ignorancia es que nosotros hacemos nuestro humor, muy diferente a lo que hacía Garzón, que obviamente Garzón era demasiado inteligente y se empapaba de absolutamente todo y conocía todas las problemáticas del país, más que el mismo presidente. Nosotros hacemos todo desde la superficialidad de lo que vemos, ¿sí? O sea, si por ejemplo hablamos de María Fernanda Cabal, no vamos a hablar de que tiene el esposo corrupto y no sé qué, de que ella es corrupta, vamos a hacer chistes de que es fea y ya está. Entonces, como que esa es nuestra cercanía al humor político desde la ignorancia. No vamos a cambiar el país, pero vamos a hacer reír un poco a nuestros colombianos. Hola. Este domingo, ya en 3 días, se cumplen 24 años de la muerte de Jaime. Y pues como pregunta para darle motivo al conversatorio, me gustaría que nos dijeran y nos contaran, si quieren ahora lo hacemos en el orden contrario, ¿cuál consideran que fue el legado que Jaime Garzón dejó? O sea, empiezo yo ahora. Ok. Para mí personalmente, primero Garzón, cuando él se murió yo tenía 5 años, o sea, yo llegué a conocer su obra y vida muchos años más adelante, ya cuando era bastante grande. Para mí es una gran inspiración, es como un maestro de todo, de la vida, de su forma de pensar, de su forma de hacer. Creo que para Colombia dejó como un legado. Yo siento que hizo, pues entre comillas, a la hora que lo mataron pasó algo muy malo, y es que se acabó el humor en el país. Sí, apenas mataron a Garzón, fue como una señal de nadie puede hacer chistes. ¿Sí? El que haga chistes, vea lo que le va a pasar.
todos los canales de televisión ya se les acabó el humor, se les acabó todo, ya ni se pueden decir groserías en televisión. O sea, ya como que el humor colombiano se fue para el carajo y se volvió una cosa muy, sí, muy blanca, muy sin hacerle daño a nadie, sin ofender a nadie. Y siento que eso hasta ahorita que llegaron las redes sociales y que ahora uno puede decir lo que quiera sin censura de los canales o de gente con poder, hasta ahorita es que otra vez el humor colombiano está cambiando un poco porque ahora podemos hacer chistes de lo que se nos ocurra, ahora sí. Entonces siento que lo que dejó Garzón del día, que ni siquiera Garzón, sino los que lo mataron, fue miedo, fue mucho miedo a los que hacemos comedia. Aún así que yo era chiquito cuando lo mataron, uno vive con ese miedo de ya pasó una vez, puede volver a pasar en cualquier momento. Es que sí, Garzón sin duda marcó una ruptura grande, pues porque como Eduardo lo recordaba, nosotros estábamos acostumbrados al humor de Montecristo, al humor de Sábados Felices, que no es por demeritarlo, pues es un tipo de humor y punto. Y él sí marcó una ruptura muy fuerte en términos de incomodar mucho. Él incomodaba mucho, eso no había pasado, y no solo pues incomodaba, sino que poco introdujo la sátira de buen nivel en una sociedad que si todavía hoy es pacata, en esa época era 500.000 veces más, y puso pues la sátira es el humor al servicio de una causa, es usar el humor para decir algo y sentar una posición, que eso fue lo que hizo él. Además, pues con la virtud que hoy en día cuánto escasea, aunque bueno, hay casos y tal, pero pues de reírse de todos y de sí mismo. Él se burlaba mucho de sí mismo. Entonces, eso yo creo que esas dos, yo le apuntaría como a esos 2 puntos. Yo matizaría un poco lo que decía Camilo. Yo creo que después de él vino como la banda Francotiradores. En La Luciérnaga se siguió haciendo cierto humor. Yo creo que sí, bueno, Eduardo siguió haciendo sus cosas con Troller. Yo creo que sí siguió el humor, sí, obviamente ese fantasma, obviamente es un trauma el berraco, pues lo que pasó sí generó ahí una cierta autocensura, pero yo creo que no murió del todo, yo creo que ahí siguió latente. Y pues también en el tema de Jaime Garzón, hoy en día no lo digo yo, lo dicen pues diferentes trabajos, inclusive creo que la misma JEP, pues a nivel académico, periodístico y judicial, hoy en día parece claro que su muerte, más que al humor, más que a lo que hacía reír, tuvo relación directa con su rol de mediador y que quiso liberar secuestrados, y eso lo metió en unos contextos en los que vio cosas muy complejas y que lo puso en riesgo. Entonces eso, digamos, para la discusión es chévere tenerlo también ahí presente. Yo solo agregaría que el vacío, o sea, sí se sintió luego de la muerte de él una época un poco oscura, y el vacío que quedó es ese humor que exige que la persona esté informada de las noticias y sepa qué es lo que está pasando para entender los chistes, que eso es de pronto algo que no se ve mucho ahora, es el humor que le exige a la audiencia pensar. De acuerdo con todos. Yo creo además que el legado que deja Garzón es el tipo de lenguaje que utilizó para la noticia, para la información, para sus personajes. Un lenguaje popular con sus personajes, como muy marcado con lo que hizo al final de sus días con Heriberto de la Calle. Un lenguaje que entendía todas las personas, no necesitaban ser universitarios para entender la política del país, pero sí estar, como dices, muy bien informados. Trabajó con un equipo, Jaime, no es solo Jaime que sabía decirlo y proyectarlo e improvisarlo, sino que detrás de él también había un grupo de personas que se entendían, ya lo dirá mejor Eduardo, para poder transmitir ese lenguaje ícono de lo que hoy ha sido en las facultades, especialmente de comunicación, de por qué precisamente estamos hablando de él hoy.
la información vital, y si en el humor necesitamos información, pues calculen en el resto de cosas de un país que a veces no se quiere informar. Eduardo. Bueno, yo pienso que me parece importante lo que decía Federico, que de pronto no está muy vinculado con la pregunta, pero la razón de la muerte de Jaime es cuando él dejó de ser un personaje de ficción y pasó a ser un personaje de la vida real. Eso me lo dijo Antonio Morales, fue el que me hizo caer en cuenta de eso. Antonio Morales pues sigue vivo, tiene ahora el café picante. Él era él y Miguel Ángel Lozano eran los libretistas de CUAC, y realmente muchas de las cosas que dijo Jaime en realidad eran textos que había escrito luego de una reunión consensuada. Yo estuve un año en CUAC, pero esos textos finales los escribían entre Antonio Morales y Miguel Ángel Lozano. Y Morales me dijo a mí alguna vez, el problema de Jaime es que Jaime se volvió peligroso cuando salió del marco del humor, ¿no? ¿Qué es el marco? Pues voy a poner un ejemplo. Esta mesa aquí es una mesa con unas botellas. Esta mesa en la Galería Tate Modern de Londres es una obra de arte que vale 1 millón de libras esterlinas. Es un poco eso el marco. Jaime era un personaje de ficción, Dioselina, todos los personajes, la época de Sociedad pues ni se diga, pero cuando se convirtió en el embolador que está en un noticiero de televisión, o sea, chao marco del humor, estás en un noticiero, a la persona de la que se está burlando o a la que está increpando, no es un personaje que él se disfrazó de esa persona, o un video que puso John James Orozco o los editores de CUAC, Catalina García, sino es el personaje de verdad. Y así está disfrazado el de Heriberto, pero ese es un noticiero, y le pregunta, ¿y usted se robó la plata? Y eso ya no es un programa de humor. Eso es un noticiero en el que este personaje, disfrazado o no disfrazado, está increpando directamente al poder en tiempo real, vivo y en directo, porque los noticieros van en directo, no son pregrabados ni nada. Entonces ahí se volvió peligroso, y a eso hay que agregarle, y me parece muy importante lo que dijo Federico. Él también estuvo trabajando con el proceso de paz del 99, todo ese tema tan complicado de la liberación de secuestrados. Y acá yo sí voy a hacer un poco, bueno, todos los que lo conocimos lo sabemos, Jaime era muy chicanero. Entonces Jaime hablaba de cualquier cosa con cualquier persona. Entonces era una persona que en cualquier momento le podía decir, esta es una anécdota real, en el 7 de enero del 99, cuando se estaba abriendo el proceso de paz con las partes, ¿verdad? Él le dijo a Rafael Santos Calderón, hijo pues, del periódico El Tiempo, oiga, le presento a Romaña que lo va a secuestrar a usted. Ese era el tipo de chistes que hacía Jaime en directo. Pues sí, suena chistoso, pero... pucha, Que además era verdad, pensaba claro, secuestrar al director del periódico. Entonces yo sí quiero contar esta anécdota. La última vez que yo vi vivo a Jaime fue en esta circunstancia. Perdón, me tomó un tiempo, pero creo que pinta muy de cuerpo entero lo que pasó. Y aquí, entre paréntesis, le recomiendo la serie Garzón de RCN, no la hizo Claudia Gurizati, la hizo Cabrera, sí. Sergio Cabrera, no, quítenle que es RCN, quítenle todo, es Sergio Cabrera el director, realmente vale la pena verla, pero bueno, después podríamos hablar un poco de eso. El hecho es que yo estaba con Carl Troller, habíamos sacado un disco de la Orquesta Sinfónica Chapinero, y María Jimena Duzán nos hizo una entrevista en Radionet, donde trabajaba Jaime, un sábado, y cuando María Jimena fue a la puerta a despedirnos por la entrevista, ¡pum!, llegó Jaime en un BMW rojo, igualito al de la última película de James Bond, creo que es el Z3, uno convertible deportivo. ¿Qué hubo, Arias? ¿Qué hubo, Troller? No sé qué hubo, María Jimena. Ahora acá. Y María Jimena se quedó mirándolo sin decirle nada, sin saludarlo. Y le dijo lo siguiente, más o menos. Oiga, Jaime, usted está tratando temas muy delicados y usted se los cuenta a todo el mundo. Tenga cuidado que eso le puede costar muy caro. Y un mes después, cuando yo prendí el radio, yo oía en esa época Radionet porque tenía mucha información cultural, 6 de la mañana, una locutora llorando, el asesinato de Jaime, y claro, me acordé inmediatamente de esa escena de María Jimena, que yo tal vez ya la había olvidado, y ahora la tengo súper presente, porque yo pienso que eso explica muy bien las causas. Jaime no lo mataron porque se burló en Cuaco, no, lo mataron porque él desafió el poder. Tenía un proyecto político que no conocemos muy bien cuál es, pero que yo lo enfoco que es la paz. Entonces yo creo que me salió un poco de la pregunta, pero si me hablan del legado, para mí el principal legado es verlos a ustedes acá, ustedes que nacieron la gran mayoría después del año 2000, de la muerte de él. Entonces, ¿de qué año son? 2003, 2004, me imagino, a ojo, hasta más de para acá. Entonces yo creo que ese es el gran legado de Jaime Garzón, es que ustedes estén aquí en una universidad
pendientes de qué pasó con Jaime Garzón. Yo creo que ese es el gran legado. Son ustedes, no tanto los que trabajamos con él o los que hacíamos libretos. Ay, no, ese chiste se me ocurrió, no, hacerlo, no. Son ustedes. Sí, fue primero. Hola, hola, sí. Bueno, hay que diferenciar entre el político y la política. Y la pregunta va es si consideran que la política o los políticos colombianos son un chiste. Pues total, es el alimento para el comediante, el humorista, el libretista, es lo que nos nutre y parece salido de la ficción, el político de Colombia, donde reincide, casi cae en la criminalidad y sigue siendo un político y no pasa nada. Entonces, no quiero extenderme, simplemente quiero dejarles material a todos porque lo que se viene en unas elecciones en nuestro país, hay una cantidad de gobernadores que están investigados, que tiene la Procuraduría engavetadas las investigaciones y lo peor de todo es que van a salir reelegidos. Eso es un chiste. Eso es para empezar a ver por qué nos merecemos la suerte que tenemos. Sí, nosotros en la actualidad panamericana hemos visto todo un proceso, nosotros ya vamos a cumplir 10 años y al comienzo todavía los políticos cuando se comunicaban por redes sociales y peleaban por ahí usaban los viejos códigos, es decir, se comportaban como el personaje que eran en el Capitolio. Las redes sociales han hecho que se despojen y eso finalmente es positivo, pues porque hemos podido ver la verdadera cara de muchos políticos que tuitean borrachos, y no hablo del presidente, que, no, sí, muchos más. Y que de verdad que la tienen directo y se levantan y y no se controlan, pero eso, y esto lo voy a decir muy en serio, nos ha supuesto en serio, y esto es muy en serio, un problema a nosotros, porque de verdad lo de que la realidad nos superó es real, es en serio, ya se llega a unos niveles. Los políticos se han vuelto unas caricaturas de sí mismos en Twitter. Si hace 10 años dijeran hagan una parodia de Enrique Peñalosa en Twitter, sería el actual tuitero, el actual Peñalosa, que es él. El exalcalde se volvió una caricatura, una absoluta caricatura de sí, y pasa con todos, también con Robledo, con Cabal, con todos. No es un tema de uno u otro lado, y eso para nosotros no sé. De verdad, muchas veces sentimos como el bajón ahí que no, man, este man, ¿ya qué? Está haciendo lo que nosotros hacíamos antes en términos de caricaturizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser verdadero, el self verdadero de un político es una caricatura, y eso es tremenda revelación. Sí, yo agregaría algo que percibimos, o sea, en la actualidad panamericana, que ya en enero cumpliría 10 años, recién salimos como un pico, cuando la gente no entendía muy bien, si lo que hacíamos era real o eso de dónde salió, que algunos políticos empezaron a caer con las noticias. Luego vimos que nos botaban anzuelos, como algunos nos escribían de cierta manera que se notaba que ellos tenían ganas de que nos burláramos de ellos. Yo me imagino que en la Luciérnaga debe percibirse algo parecido. A ellos les conviene que hablen bien o que hablen mal, y que se burlen de ellos es bueno, porque los populariza. Sí, los políticos definitivamente son un chiste y son muy chistosos también, y Colombia en sí misma es un chiste, tanto que ya, o sea, nosotros que tenemos un noticiero, casi que solo leer la noticia ya es chistoso. Sí, ya nosotros no tenemos que hacer nada, porque es que ya uno lee y es como, pero ¿qué es esta rico? ¿De verdad esto es lo que está pasando? Pero siento que el lado negativo de esto es que ya uno lee las noticias y ya como que pasa tanto y todo es tan ridículo y tan chistoso que ya nos parece una cosa normal, ¿no? Que se robaron 300 millones yo no sé dónde. Los políticos.
seguimos como si nada, ¿no? Entonces como que ya se volvió todo tan chistoso que ya nada es serio, y creo que ese es como el lado negativo. Para nosotros los comediantes, maravilloso, pero para el país pues es un desastre todo lo que pasa. Hace poquito nosotros hablamos de una noticia de Ecopetrol, que se está destapando una vaina ahí, que se robaron yo no sé cuántos millones de dólares, y hay un clip de Garzón hace más de 24, 25 años hablando de lo mismo, exactamente la misma situación que está pasando 20 años después. Es como, pero ¿qué pasa, Colombia? O sea, ¿qué más vamos a hacer sino reírnos de este hermoso país? Sí, los políticos siempre han sido chistosos, y no en Colombia, porque como pues, han de invitar a Morales, y no porque estoy citando a Morales cada vez que me dan el micrófono, pero Antonio Morales decía, el humor es risible, el poder es risible. Entonces yo creo que es una frase que de alguna manera lo resume todo. El ejercicio del poder de por sí hace que sea risible. Ayer o antier hubo una noticia que parecía de actualidad panamericana, que era que por el paro de taxistas no habían llegado los congresistas al Congreso. Pero uno leía que Juan Manuel Corso tenía 2 camionetas y que no tenía plata para tanquearlas, que por eso la tanqueaba con plata, es decir, le gana 36 millones de dólares más los gastos de representación, pero no tenía plata para tanquearlas. Entonces los contribuyentes teníamos que pagar esas camionetas, pero ayer la noticia era por paro de taxis. Entonces yo dije, no, pero esto es completamente inverosímil, y como está diciendo Camilo, nos parece normal, nos parece perfecto, nos parece, oiga, sí, ¿no? Uy, sí, ahí están pintados, ¿no? Y entonces yo pienso que obviamente los políticos y la política, y sobre todo la política, se ha farandulizado mucho, obviamente. Antes los políticos eran como un poco más eran chistosos también. Estoy hablando pues de la época en que yo era niño, joven, Julio César Turbay, Ayala, pues ese tipo de personajes eran también muy graciosos, pero había como una solemnidad, ¿no? La majestad del político, del senador, como que burlarse de ellos. Pues sí, había chistes de Turbay, pero digamos que en un canal público no se podía. 1981 Hugo Patiño empezó a hacer parodias de humor de los personajes políticos, y una directiva presidencial decía, yo lo leí, decía palabra más, palabra menos, que se prohibía hacer mofa de la majestad de los personajes públicos, no sé qué, como diciendo, deje de hacer imitaciones. Y eran imitaciones bastante tranquilas, pues, era como, es decir, imitaba la manera como hablaban ellos. El discurso no era nada realmente ofensivo, ni mucho menos, ni se ponía en evidencia, ni nada. Entonces yo pienso que sí, la política se ha farandulizado. Y no sé si venga al caso con la pregunta, pero yo pienso que ahora estamos en una época muy distinta a la época de 1980, 1990, incluso el mismo hasta el 2000, cuando apareció el primer clon de iPhone, un celular barato, inteligente. Digamos que ¿en qué año habrán salido? ¿2014? Pues que no sean iPhone, por ahí más o menos. En ese momento una gran cantidad de gente empezó a tener información, buena, mala, regular, personas que antes no leían el periódico, que antes no abrían, es decir, si oían el noticiero era porque estaban en una cafetería y oían 2 o 3 noticias. Algunas personas oían los noticieros, pero digamos que el público informado era muy poquito, y ahora informado con las comillas que le quieran poner está todo el mundo, porque la persona que trabaja con una bicicleta para poder hacer un pedido necesita un celular inteligente donde le está llegando información que él no ha pedido, le está llegando información, X político, lo que sea. No voy a decir aquí nombres ni nada porque la información que llega es completamente de todas partes. Entonces eso hace lo que estaba diciendo, creo que fue Aquiles, que estaba diciendo, ahora hay que ser tendencia, hablen pésimo de mí. Entonces, ¿cuál es la táctica de un personaje como María Fernanda Cabal? Decir una bestialidad en Twitter para que tengas 500 insultos y 500 cosas, para que se vuelva tendencia, y en hora 20, cualquier otro programa, pero digo hora 20, que es el que se me viene a la cabeza, oiga, tengo que invitar a la Cabal porque es tendencia en Twitter. Porque ese es otro problema que hay ahora con el periodismo. El periodismo está completamente subordinado a qué es la agenda que le dictan las redes sociales. Antes los periodistas, desde el director del periódico decía, no, vamos a hacer, no, ahora, ¿qué está en Twitter? ¿Qué está pegando? ¿Dónde tenemos clics? ¿Cómo logramos tráfico? Y eso yo creo, pues eso no es el tema tanto de esta conversación, pero de alguna manera sí, también ha cambiado completamente la manera como se está circulando la información, y los mismos medios tradicionales, pues, y no estoy hablando de los de Colombia, de cualquier país del mundo, están completamente sometidos, subordinados a qué es tendencia en
en redes sociales. Entonces me parece que eso también ha cambiado muchísimo. Entonces, y en esta época, pues Jaime, no sé, habría tenido una gran cantidad de material. La política se ha frivolizado mucho, no solo en Colombia, en todo el mundo, porque uno mira personajes como Boris Johnson, Donald Trump, Daniel Ortega, que era un héroe revolucionario, pues la canción Plástico de Rubén Blades era casi que una exhortación a la revolución sandinista, y uno mira en lo que se convirtió eso, y uno dice, no, pues ¿qué es este horror, no? Entonces yo sí pienso que la política se ha frivolizado, pero también se ha perdido el miedo de la gente a reírse de los políticos, que eso sí me parece bien importante, porque no solamente nos reímos los humoristas, pues que tenemos el título, sino ustedes en sus redes sociales, en los memes que hacen ustedes, en el intercambio de información que hacen. Lo que decía Camilo, ya no hace falta pues que RCN Televisión me financie mi noticiero, sino que lo hago yo en mi casa y lo subo por YouTube. Entonces yo pienso que eso me parece que sí es positivo de esta época, que ahora cualquiera se puede reír de los políticos y también de los periodistas que desinforman, que eso siempre ha habido el periodismo de desinformación. No crean que las fake news aparecieron ahora. Las fake news desde que yo soy chiquito existen en la radio, personas que ahora todo el mundo está exaltando, ese gran periodista de antes, ojalá si lo hubieran oído en los años 80 en la radio. Pero bueno, ahorita no vamos a mencionar personajes, pero es decir, una cosa que yo digo, antes las fake news no eran las redes sociales, era el púlpito de ciertas iglesias donde decían que asesinar liberales no era pecado y ser liberal era pecado mortal. Eso en la violencia en Colombia pasaba en las puras. Solo que ese fake news le llegaba a los 50 o 100 personas que estaban pues en misa en ese momento, en ese municipio de donde fuera donde se había dicho eso. Pero fake news ha habido desde el Imperio Romano, desde Babilonia, desde Egipto, desde el Paleolítico inferior, desde el Cretácico, desde el Precámbrico. Estudien, vagos. Bueno, ya siendo casi las 3 de la tarde, pasamos a la siguiente sección que teníamos preparada, la sección de preguntas individuales, donde vamos a empezar con Alexandra. Alexandra, por $1.000.000 de pesos. Por $1.000.000. Alexandra, la imitación, la exageración y el retrato de muchos de sus personajes, ¿es humor político o existen diferencias? No, la exageración y simplemente alimentan al personaje, pero el humor político es el contenido, digamos en nuestro caso de la radio. La voz ayuda, por supuesto, para dar una credibilidad y para lo que busca también es casi que generar una confusión. ¿Esa es la voz, es el personaje real o es una imitación? Para que a veces cuando escuchen el real digan, no, es que está diciendo tantas burradas que esa es una imitación. Porque es que es esa mezcla, como dice nuestra Luciérnaga, de realidad y ficción. ¿Qué es el humor político? Es lo que decíamos desde un principio, es desafiar el poder, las jerarquías, es generar opinión, es poderse burlar, es criticar. Por eso en las dictaduras lo primero que hacen es censurar al caricaturista, al cantante, al artista, porque a través de este tipo de arte o maneras de expresión se pueden decir muchas cosas y muy directas y muy al punto. Entonces eso hace parte de poder hacer humor político y de hacerlo con ciertas herramientas, como les decía desde un principio, la sátira, la parodia, el sarcasmo, la ironía, además protegidas por la Constitución. Por eso podemos estar aquí sentados, pero a pesar de estar protegidas tenemos el riesgo de que, por decir algo, ¿no? Ya uno vive con paranoia o coge y pone un twittercito sencillo de decir, hay un petardo en la fiscalía. Sí, de hace 3, 4 años. Y ya hay los blogueros, los no sé qué, de ultraderecha, pero usted no diga nada, que usted le pagaron y arrancan a expulgarle hasta la vida de uno por haber puesto una crítica. Hay una persona, para mí en la fiscalía, que no es la persona idónea para estar ahí, puedo criticarla de esta forma. Y hay gente que no le parece y me sancionan moralmente en Twitter por decir o por opinar. Alexandra lastimosamente nos tiene que abandonar dentro de pocos minutos, entonces me gustaría saber si hay alguien que le quiera hacer una pregunta específica a Alexandra antes de que nos tenga que abandonar. Johanna. ¿Dónde está Johanna? ¿Quién? ¿No?
Oh my gosh. Desde el Coliseo Romano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Diógenes Cínico, de Noti Suciedad, humorista político también. Tengo la siguiente opinión. ¿Cómo diferenciar entre el humor político y el humor que es como medio pesado, que traspasa el límite de lo humano? ¿Tú qué opinión tienes en torno a eso? Porque yo he visto videos de Fox News y desde mi perspectiva a veces se pasan de línea, pero dicen la verdad, pero a medias. ¿Tú qué opinas en torno a eso? Bueno, no, yo no quiero entrar a criticar si está bien o mal. Yo pensaría, lo voy a hacer desde mi trabajo, desde mi postura, desde mi posición y desde mi sentido de mujer. Para mí el humor fácil, que era el que se hacía antes, era desde la condición física del ser humano, el cojo, el mocho, el gay, ni siquiera decíamos el gay, el pobre marica, el no sé cuál. Cada vez es más difícil, como también decía Eduardo, porque encerrar en ese marco también de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Precisamente no dañar o no tocar a esas minorías, las comunidades LGBTI, las comunidades indígenas, las mujeres por ser mujeres que están siendo víctimas de feminicidio, en fin. Cruzar esa línea es muy fácil, pero también es qué quiere hacer el que está haciendo humor, a qué público quiere llegar con ese tipo de humor. Si le está funcionando y van a verlo en los teatros es porque le gusta ese tipo de humor a algunas personas. A mí, yo tuve una experiencia muy rápida, voy a contarla, porque en época electoral Germán Vargas Lleras estaba buscando hace un par de años fórmula vicepresidencial. Y yo dije, y él la estaba buscando en la costa. Y yo, por querer ser chistosa, y me parece que seguí siendo divertida y chistosa, pero se me vino el mundo encima, dije, oiga, a la imitador, ¿no? Y dije, oiga, candidato, y que la está buscando en la costa donde hay gente honrada. Y por haber dicho ese sarcasmo de gente honrada, se me vino en su momento Ernesto Macauslan, que está hoy, ya falleció, diciendo que yo estaba atacando a la costa y que toda la costa no es ladrona ni corrupta. Y se me vino lanza en ristre y yo tuve que entrar a decir, no estoy hablando de toda la costa, no quiero generalizar de la costa. Pero cuando pasaron las elecciones, quise sacarme un clavo y dije, solamente quiero decir dónde está la mayor cantidad de compra de votos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una última pregunta para Alexandra? Aquí, Al doctor que está de sombrero, por favor. Bueno, Heriberto de la Calle, Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, Dioselina Tibaná, la cocinera de Palacio, fueron personajes que trascendieron, pero a mí me parece que Godofredo Cínico Caspa fue el personaje que más oposición hizo al gobierno del momento. ¿Qué piensa de Godofredo? ¿Lo puede imitar en algún momento, un par de frases? Yo creo que el creador de Godofredo es Antonio Morales. Corrígeme, Eduardo. ¿Es Antonio Morales el creador de Godofredo? Digamos que el personaje que inspiró a Godofredo era el suegro de Jaime Garzón. De una novia, sí, eso sale muy bien en la serie Garzón, que el pobre suegro es Ernesto Bencumer, que como el malo del paseo en esa serie. Pero el escritor o el libreto. Digamos que los temas había una reunión los lunes en que se hacía como una especie de consejo de redacción de un periódico, porque Cuac era tenía más estructura de periódico, de semanario que sociedad, que era como una cosa como más, no era tan así. Entre todas las personas que estábamos ahí se discutían los temas, qué se va a decir, qué no se va a decir, pero digamos que el texto definitivo sí lo escribían Morales y Miguel Ángel Lozano. Entonces, pero era un texto basado en algo que se había concertado y discutido
Pero digamos es decir, hay que decirlo, ni Troller, ni yo, ni Morales, si no hubiera sido porque Garzón personificó esas ideas nuestras, es decir, realmente para nosotros fue realmente una especie de altavoz, así nosotros no figuráramos en los créditos de que eso lo dijo, sino así todo quede como eso lo dijo Jaime, no importa, uno sabe que gracias a Jaime esas ideas que uno tenía salieron a la luz. A mí por eso no me parece tan importante quién escribió, quién no escribió, porque en últimas, si no hubiera existido, lo digo en buen término, el megáfono Jaime, todo eso se habría quedado entre grupitos de nicho, la revista Chapinero, los amigos de no sé quién, entonces toda la revista y Jaime volvió eso pues de interés nacional. Ya. Entonces me parece perfecto, sí, pero esa era como un poco yo no imito hombres, no me atrevería a hacer semejante genialidad que tenía Garzón, solamente imito esta voz que alguna vez me encontré al presidente Uribe y me dijo: Alexandra, con que usted es la de los cuenticos. Le dije: no, presidente, yo soy la de los chistes, el de los cuenticos es usted. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Alexandra. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, caray. Muchachos, por el poder. Continuando con esta ronda de preguntas específicas, la pregunta siguiente es para Aquiles. ¿Por qué es tan difícil que la gente entienda una sátira? ¿No será perdón. Otra vez. Aquiles. ¿Por qué es tan difícil que la gente entienda la sátira? ¿No será la propia realidad muchas veces más insólita que lo que puede decir Actualidad Panamericana? Bueno, sí, se me ocurren dos cosas. Una es, nosotros somos un medio que nació, un medio digital, y en las redes sociales y en el mundo digital la velocidad es tan alta que la gente no se toma el tiempo de reflexionar si lo que está viendo es verdad o no. La segunda, pues sí es que muchas veces cosas que nos hemos inventado resultan ocurrir, porque nos mantenemos, como procuramos usar un lenguaje convincente, a veces hacemos cosas demasiado extrañas, pero casi siempre están dentro de un marco de cosas factibles, de hechos que podrían suceder, y dejamos la duda ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es la parodia de un medio de comunicación con todos sus lugares comunes y los clichés y el estilo de escritura. Y pues ya casi no ocurre, pero en los primeros años sí pasaba muchísimo, que por esa velocidad también de las figuras públicas de querer agarrar cualquier cosa que reafirme sus propias convicciones, entonces cualquier idea que vaya en la misma línea de lo que yo pienso, me la apropio y la replico y la viralizo. Entonces eso produjo un juego muy chévere con nuestra audiencia, que era cuando alguien caía, luego en los comentarios la gente dándoles palo, y de pronto, después de un tiempo, pensamos que sí cumplimos una pequeña labor educativa, de que la gente, por el miedo al escarmiento público, piense un poquito antes de irla a embarrar. Eso ha ocurrido en Twitter, ya pues no tanto en WhatsApp, es como el último lugar donde la gente sigue comiéndose los cuentos, las tías especialmente. Cualquier cosa que parezca ser bueno para su familia es replicado, así originalmente se ha creado con fines humorísticos.
Vale, la siguiente pregunta que tenemos es para Eduardo. Eduardo, ¿por qué hacer humor político es un proceso que puede estar contra la vida en este país? Bueno, antes yo quisiera decir que la mayoría de las tías suelen ser de sexo masculino, ¿no? Ese genérico de las tías de WhatsApp, pues en los grupos que yo estoy de gente en mi colegio, pues la mayoría de las tías son de sexo masculino. Eso también sería bueno aclarar lo que las tías es un poco injusto, por decirlo menos, con el sexo femenino. Pero bueno, la pregunta que usted me hace, ¿por qué hacer humor es peligroso? La verdad, yo no... ¿En qué sentido peligroso? Porque, es decir, sí, asesinaron a Jaime Garzón, eso es cierto, pero han amenazado a algunos, pero yo pienso que, no sé, no, la verdad, esta es una, vuélvame a hacer la pregunta si le capto el... ¿Por qué hacer humor político en Colombia es un proceso que puede costar la vida? Pues no sé si estadísticamente se pueda comprobar que un número apreciable de humoristas han sido asesinados. Yo tengo en mi cabeza a Jaime Garzón y no sé si en algún periódico regional, en algún periódico pues de alguna ciudad intermedia donde no hay tanto blindaje, porque es que aquí en Bogotá pues obviamente estamos blindados los periodistas en las grandes ciudades, cosa que no pasa con el periodismo en las regiones, ¿no? Como donde yo digo que un periodista de una emisora de radio local pues tiene un arma aquí del paramilitar, la del guerrillero, la del narcotraficante y la del político corrupto, ¿no? Como 4 armas apuntándole. Pero no, la verdad, pues, peligroso en qué sentido, de perder la vida. Pues yo conozco solo, de verdad lo digo, el caso de Jaime Garzón. Rendón se suicidó, que fue el otro gran humorista, pues, que murió de manera no natural, que yo recuerde, pero Blado está vivo, Osuna está vivo. La verdad no veo que ese sea una constante. Me parece que es una decepción en la historia de Colombia. Obviamente que haya habido censura, sí, obviamente la censura que hubo a Clima en el año 81, porque se estaba burlando y atacando pues con su humor, Clima, un escritor de humor, no era de caricatura, sino de texto. Entonces él era primo de López Michelsen y entonces atacaba mucho al gobierno de López, entonces lo censuraron del Tiempo y pasó al Espectador. No, casos de censura sí he visto, pero así como decir que uno y sobre todo en medios tradicionales o acá en las ciudades grandes, la verdad yo no veo que haya un riesgo. No sé si a ustedes los han amenazado alguna vez o a usted lo hayan amenazado, Alexandra, no sé. No, de verdad, es que realmente yo trabajé en sociedad y a nosotros la única amenaza que tuvimos en sociedad fue porque hicimos como una especie de una de estas cosas, no es como las otras, que era referido a algún ataque de Israel a Palestina. Entonces el embajador de Israel estaba muy furioso con nosotros, incluso llegó a decir que yo estaba en una lista del Mossad, cosa que me enorgulleció. Uy, estoy en una lista del Mossad, qué berraquera. Puta, soy alguien en la vida, estoy en una lista del Mossad, del servicio secreto israelí, es el Mossad. Entonces dije, pero eso, y controller de lo que hemos hecho, pues claro, es que Troller y yo pues no somos nadie, pero no somos así los grandes humoristas, así como tan visibles como Matador o como Blado, pues, pero hemos tenido más censura o recriminaciones por hacer parodias de marcas comerciales. Sí, eso iba. Más que de por haber dicho algo de X, Y o Z. Sí, yo la verdad no siento, al menos en lo que yo he vivido, que hacer humor sea poner en peligro la vida. Yo creo que el caso de Jaime es muy excepcional y por lo que habíamos dicho antes, porque él también estaba metido en el mundo real, él estaba metido en negociaciones, él debió
él debió conocer algún chancuco bien tenaz, como dicen ahora, al interior, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, seguramente vio algo, los servicios de seguridad del Estado. Eso en la serie Garzón de RCN, no la hizo Claudia Gorizati, la hizo Sergio Cabrera. Ahí aparece muy claramente que el DAS fue el que dio la orden de que mataran a Jaime Garzón. Es decir, eso está muy claramente ahí en la serie, así los nombres de los personajes hayan sido cambiados. Entonces, la verdad, yo ese peligro, así como que voy a hacer una caricatura y en el caso concreto, mira, nadie tiene ni puta idea quién soy yo como para amenazarme a mí de muerte. Pero la verdad no creo que eso, no sé si estén de acuerdo ustedes tres con eso, pero yo la verdad creo que el caso de Jaime Garzón es absolutamente excepcional y insisto, no mataron a un humorista, mataron a un humorista, pero también a una persona que tenía un proyecto político y a una persona que le estaba llegando a muchísima gente a partir del personaje de Heriberto de la Calle, que fue el que realmente lo convirtió en, que es un poco, guardando mucho las proporciones, lo que le pasó a Daniel Samper Ospina. Daniel Samper Ospina, cuando tenía columna en Semana, pero cuando empezaron a hacer el YouTube y llegaba a un auditorio como este, ¿quiénes vieron mi puta obra? Eso parecía el Congreso de Nuremberg del 36 de Hitler. ¿Quiénes vieron mi puta? Ahí fue cuando voy a decirlo, uribismo empezó, uy, este tipo es peligroso porque ya le está llegando a mucha gente, no solamente a los que leen Semana la columnita de la última página, sino le está llegando a mucha más gente, y por YouTube y por redes. Entonces ahí se vuelve peligroso, entonces le inventan que es un violador, que es en fin, una cantidad de cosas, porque ahí sí se vuelve peligroso y ahí sí hay que acabarlo, no necesariamente amenazándolo de muerte. No sé si a Daniel lo hayan amenazado de muerte ya física, pero a él sí lo han amenazado de pronto se podría ser otro ejemplo, pero porque se salen de un marco donde todo es como tranquilo, ¿no? Que es los medios, poca gente lee, poca gente está informada, poca gente lee las revistas, y de pronto entran a un mundo como multitudinario, y ahí es donde de pronto si un humorista se puede volver peligroso. Pero no sé concretamente de amenazas, y menos, pues de amenazas sí, pero no sé si de muerte, pero sí es decir, no sé hasta qué punto sea hacer humor en Colombia, o Colombia pueda llevar, no sé, de pronto algún fanático ahora con las redes sociales, de pronto sí, eso podría ser una... Ahora que hay tanto fanatismo y que las redes sociales, mucha gente, alguien dice algo y entonces hay gente que se siente, oiga, acaban de dar la orden de decir, Uribe publica cualquier cosa, uy, acá es casi como, uy, dieron la orden de dispararle a tal persona, ¿no? Que eso sí se ha visto un poco, de pronto podría ser por ahí, pero no sé realmente, a mí sí me gustaría que los otros tres respondieran esta pregunta, porque yo hablo desde mi muy cómodo punto de vista y desde mi perspectiva. Sí, el riesgo lo tienen los que están, como dice Eduardo, en la primera línea de la labor periodística, los que están en las regiones exponiendo el pellejo y los que se están exponiendo. A nosotros, como alguna vez le escuché decir, nos llega ya todo masticado. A los que hacemos humor, pues estamos ahí sí afortunadamente en un lugar mucho más protegido, que nosotros nos alimentamos pues de esa labor que sí pone en riesgo. Pues no en vano la cantidad de periodistas muertos en Colombia, asesinados, que ahora vuelve y se dispara la cifra, que eso es un tema muy, muy serio. Y en cuanto a lo otro, nosotros siempre decimos lo mismo y la realidad nos ha dado la razón una vez más, y es que nosotros le tememos mucho más a los abogados de las empresas y a los de propiedad intelectual, como los de Panamericana, que a los urabeños o que al Clan del Golfo o a la oficina de Envigado, pues porque nuestro gran problema salió donde menos nos lo imaginábamos, y es que la Panamericana decidió que ellos eran los dueños del nombre Panamericana y nos han metido 5 acciones legales que les hacemos 5-0, chupen. 2 de ellas ya están en Consejo de Estado. Un poco el Consejo de Estado tiene que, antes de decidir sancionar al político que se robó la plata de los niños de La Guajira, tiene que atender los 2 casos de Panamericana que no quiere que nosotros nos llamemos Actualidad Panamericana, para que lo tengan presente la próxima vez que necesiten un resaltador. A nosotros sí nos han amenazado muchísimas veces, es casi que el pan de cada semana. Nomás para venir acá como que dijeron que no querían que viniera por los chistes que hemos hecho. Y siempre hay un miedo presente de que algo pueda pasar, de que aparezca solo se necesita un loco, ¿no? Un loco que uno lo mate y ya está. Alguien que no le gustó un chiste y chao, ya está. Cuando dijeron que había problemas para que yo viniera acá, yo les dije todo, o sea, yo voy desde que no me hagan nada, todo bien. Gracias por no hacerme nada, amigas, solo
por traer unos cartelitos. Entonces sí nos han amenazado muchísimo. Afortunadamente ninguna cosa ha pasado a mayores. Una vez en un show en un bar tiraron piedras y rompieron la puerta del bar. Es como lo máximo que ha transgredido a la palabra. Afortunadamente no ha pasado nada más, pero claro, cuando uno empieza a tener más oyentes y más gente y la gente ahí empieza, uy, esta gente qué es lo que está diciendo, qué es lo que están haciendo, y pues ahí entre más gente se incomode, pues más gente se molesta y más amenazas se empiezan a recibir. Ojalá ninguna nunca pase a mayores. Bueno, vamos con la pregunta para Leogildo. Ahora en la presentación que hizo el profe Durán, se dijo que Actualidad Panamericana se ha convertido con el tiempo en un espécimen de pitoniza. ¿Eso no querrá decir que Colombia es un chiste convertido en un eterno bucle? Pues creo que ya ahorita también como que adelanté un poco la respuesta. Sí, a nosotros nos pasó que cuando eligieron a Paulina Vega Miss Universo, titulamos que las FARC la habían invitado a La Habana, pero que no era para eso, que tranquila, que fuera. Y a la semana la invitaron, tal cual, fue impresionante. Y luego también que titulamos que también en época de los diálogos que las FARC querían que les reconocieran semanas combatidas en el monte para la pensión, y luego estuvieron tal cual que empezaran a negociar, no sé en qué quedó esa parte de la negociación, sí, que entraran a Colpensiones ya con una buena cantidad de semanas, pues porque la revolución no les había permitido cotizar, tal cual. Entonces sí, nos pasa mucho pero pues digamos, eso a nivel de situaciones concretas, de noticias que se vuelven realidad. Lo que es aterrador es que como el metaverso un poco se volvió el contexto pues, real. Entonces las parodias que antes se hacían, sí, las parodias de los políticos, esto ya lo dije ahorita, se volvieron ellos mismos, y nosotros usábamos mucho el recurso, o lo usamos todavía, del falso retweet, el retweet paródico. Entonces ponemos RT, Petro, Gustavo, aguántense que ya voy llegando, una cosa así. Y pues ya empezamos a ver que los tweets reales de los personajes reales eran tal cual los que nosotros usábamos pues, o publicábamos en calidad de parodia. Como última pregunta de esta ronda, por favor, para que ustedes vayan preparando las preguntas que le quieren hacer a los ponentes, para Camilo, ¿cómo se puede equilibrar el humor político, incluyendo el humor negro, para no perpetuar estereotipos y hacer un humor más inteligente? Yo no sé quién trajo esta definición, como esta frase de humor inteligente. No sé qué rayos es lo que es el humor inteligente y quién dice que es el humor inteligente. Si lo dice el que lo hace, dice, no, yo hago humor inteligente. O lo dice el que lo escucha, no, es que no lo entendiste porque este es humor inteligente. Yo no lo logro entender. ¿Qué es el humor inteligente? No lo sé. Yo siento que yo veo El Chavo y me parece un humor muy inteligente, como a otra gente le puede parecer un humor demasiado básico. También sé que es de muchísima gente que Jaime Garzón le parece una estupidez y que cómo se pueden reír de lo que dice ese señor. Entonces, como ¿qué es lo inteligente? No tengo ni idea. Ya está bien. Es que el problema no es humor inteligente, es humor informado en el caso concreto. Cuando arrancó Sociedad fue cuando arrancó No, yo no soy cómplice. Cuando arrancó Sociedad, perdón. Era una broma, no lo dije. Cuando arrancó Sociedad, empezaron a hablar de humor inteligente. Y eso ¿y qué es el humor inteligente? Pues el humor de las personas que están informadas. Otros decían humor elitista. Entonces los emboladores, los taxistas, que son las personas más informadas, son elitistas, son la élite, ¿no? Era un humor para personas informadas y hizo que muchas personas dijeran, oiga, pues esas cosas tan chistosas que está diciendo Garzón, a las que se ríe todo el mundo, yo no las entiendo, voy a ver noticieros para entenderlas un poco más. Entonces, a mí el término que yo utilizaría es humor informado más que humor inteligente. Y yo tengo, pues esto es de mi propia cosecha, pero yo veía programas de Sociedad
que realmente eran francamente malos, pues lo digo honestamente. Uno decía, yo veía el programa, uy, qué cosa tan mamona la que hicimos, tan chimba, y don Eduardo, muy bueno su programa, ¿no? Pero como así que muy bueno. Y yo empecé a decir, ojo, es humor inteligente, es lo que está diciendo Camilo, si tú no te ríes es que eres bruto, que es un poco el famosísimo cuento del traje del emperador que va desnudo, pero solamente las personas inteligentes ven el traje del emperador. Todo el mundo lo ve desnudo, pero si yo digo que el emperador va desnudo, es que tú no eres inteligente, algo así. Es un poco lo mismo lo que pasa, yo pongo esos primeros programas de Cuac había unos que francamente dejaban mucho que desear, pero estábamos en una etapa de prueba y error, es normal que salieran cosas chimbas, como es normal que un caricaturista tenga mejores caricaturas que otras, un periodista mejores artículos que otro, mejores, etcétera, todo en la vida. Un constructor de coviandes, mejores puentes que otros, algunos se caen como Chirajara, otros en cambio siguen ahí funcionando. Ese tipo de cosas, para el susto de coviandes no debería ser así, pero digo, ese tipo de cosas pasan y es normal, pero entonces ese término de humor inteligente, yo estoy de acuerdo con Camilo, me parece que es, primero que es absurdo, porque también hay humor popular que es súper inteligente, que lo entiende cualquier persona y es súper inteligente. Y hay humor político que es francamente muy chimbo, por más que sea político. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso lo interrumpí, porque me parecía importante decir que más que humor inteligente es el humor de las personas informadas. Entonces, las personas que están informadas entienden el chiste. Si ustedes van a Buenos Aires y abren el periódico y ven las caricaturas, son unos brutos porque no entienden los chistes. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea quién es este personaje que le está diciendo esto a la Kirchner y alguien tiene que explicarles el chiste, porque ustedes no tienen esa información. Pero eso no los hace brutos, los hace simplemente no saben la información para poder reírse del chiste. Eso está muy bueno. La verdad, volviendo a la pregunta de sí, cómo no entrar a estereotipos y todo eso, para mí, y sé que también para mi compañero y para nosotros, no es un problema y no estamos pensando en cómo hacemos para hacer un humor que va más allá del estereotipo. A veces lo hacemos, hay veces que se nos ocurre un chiste súper, hiper básico y también va. ¿Sí? Pues nuestra señal, o sea, nuestro nivel, nuestra línea, como preguntaba aquí, nuestro límite es que haga reír. Si el chiste hizo reír, va. Si no hizo reír, algo anda mal en ese chiste. Entonces, todo lo que se ve, todo lo que sale fue porque hizo reír a más de 1000 personas en vivo y a más de 1 millón de personas por internet, y por eso está en internet. Si no hace reír, fue que, hay que revisar qué pasó, se nos fue la mano, o no fue claro qué pasó, ahí ese chiste no va. Pero desde que hace reír, para nosotros es humor y para nosotros es válido. Bueno, en este momento vamos a empezar la ronda de preguntas de ustedes, del público. Les voy a pedir, por favor, que todo esto se haga desde el mayor respeto y que pues no dejemos de lado el tema del conversatorio. Si quieres, por favor, empecemos por la primera fila. Hay varias preguntitas aquí. Los escuchamos. Los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas, mucho gusto, la tía Betty. Mi pregunta Yamit, para lo que quiera responder, ¿no? La pregunta Yamit dice así. De verdad me parece algo importante, no mentiras. ¿Cómo mantenerse informado en un país donde los medios de comunicación son los menos informados? Pues yo vuelvo y insisto en lo que dije, eso se remonta al paleolítico inferior, ¿no? El que tiene el poder, tiene el que gana la guerra, tiene la verdad, el que los vencedores escriben la historia. De eso hay 100.000 ejemplos. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes sociales que hacen que, vuelvo a lo mismo, lo que antes era una información que solamente le llegaba a las personas interesadas en leer la página editorial del periódico, no los clasificados y los deportes, y esas personas que compraban el periódico eran un porcentaje pequeño del grueso de la población. Había personas que oían radio, pues noticias por radio, por televisión, pero era como un universo pequeño. Entonces ahora el problema, pues como lo veo yo, es que esa desinformación
está viajando no solamente por los medios de comunicación, que antes, y obviamente los medios de comunicación, no voy a generalizar de que siempre, no, los medios de comunicación, en todos los medios ha habido grandes reportajes, grandes reporteros, grandes periodistas. Yo no es que esté diciendo aquí ahora que es que todos los medios de comunicación son mentira, no, pero a veces sí aparecen información no verificada o titulares un poco capciosos, ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa que se había perdido una plata del Ministerio de Minas entre 2021 y pusieron la foto de Irene Vélez que se posesionó en agosto de 2022, ese tipo de cositas a veces pasan, sí es verdad, y cosas que no se dicen. Yo pienso que el problema ahora es que esa información está llegando casi que a todo el mundo porque muchísima gente está, quiera o no quiera, necesita un teléfono inteligente para poder trabajar, para poder conseguir el cliente para lo que vende, para lo que compra. Entonces yo pienso que lo que hay ahora es que esa información que siempre ha existido desde los tiempos del imperio, no sé, de toda la historia, pues, si ustedes cogen todas las obras de William Shakespeare históricas, tocaría borrarlas del mapa porque la cantidad de imprecisiones históricas que tiene Ricardo III, Enrique V, Ricardo II, el rey Lear, creo que hasta donde yo sé era un personaje ficticio, pero ahí también en la misma literatura pues hay una cantidad de cosas que no son reales, que son tergiversadas. Entonces yo pienso que ¿cómo mantenerse informado en este momento? Pues mi táctica, no sé si sea la más últimamente, es estar pendiente de Twitter, porque en Twitter aparecen las noticias de los medios, pero también las noticias que los medios callan. Entonces durante el paro, por ejemplo, yo estaba muy pendiente de Twitter porque muchas cosas que no iba a publicar la mayoría de los medios de comunicación llamados tradicionales, sí las anunciaba alguien y entonces uno ya tenía como una opción de por lo menos saber que están pasando otras cosas, además de lo que únicamente sale en los medios, llamémoslos no oficiales, tradicionales. Entonces yo pienso pero también hay que tener mucho cuidado porque también muchas de esas cosas que aparecen tanto de cualquier sector político, como decía casi Leo Vigildo, eso no es un tema de izquierda o derecha, que la izquierda no y la derecha sí o al revés, la derecha sí y la izquierda, es decir, eso pasa por todas partes. Entonces yo pienso que ahorita es muy difícil, ese es un riesgo muy grande que hay ahora, de todas maneras, porque por más que uno vigile y verifique y todo, uno lee cosas y muchas veces las reproduce sin tenerla, y después resulta que toca, pero eso pasaba antes también, lo que pasa es que, vuelvo a decir, el universo de las personas que recibían información era, me parece a mí al menos, era mucho menor que el de ahora. No sé si alguien más quiera. Es importante cambiar la actitud de pasar a ser activo y no pasivo, porque si nos volvemos pasivos, pues ¿qué hay en Facebook? ¿Qué hay? Y quedamos pues totalmente sujetos al algoritmo y eso no es chévere. Entonces es algo tan sencillo tan fácil como yo volver a la vieja costumbre de yo ir al medio o al tuitero al que le creo, al que sea, yo ir a la fuente y no que la fuente venga a mí, es tan sencillo como eso. Y luego pues si uno quiere ir un poco más allá, aguantar yo armar una lista de tuiteros o personas o medios que yo creo que complementan en este estilo de complementar información de personas con información de institutos de investigación, de gente que está en los lugares, y eso le permite a uno tener, eso es un privilegio de estos tiempos brutal, pero tremendo, y hay que estar agradecidos con eso, que podemos tener que con criterio uno puede estar muy bien informado, porque antes de verdad sí estábamos sujetos, así como ahora muchos estamos sujetos a lo que vota el algoritmo, que no es chévere, pues antes se estaba sujeto a lo que los medios que eran en los 80s y 90s y mucho antes obviamente, era a lo que los medios según sus criterios e intereses decidían sacar. Bueno, mi pregunta va para Camilo y cualquier otro que quiera responder es si consideran que desde su profesión y el alcance que tienen, ¿hay alguna responsabilidad de su parte para fomentar el pensamiento crítico sobre la coyuntura nacional? O por el contrario, ¿es entretenimiento o información netamente
y eso queda, el pensamiento crítico queda hacia otros actores sociales como la academia o medios independientes. Bueno, para mí, como ya lo dije un par de veces, como hoy es para nosotros nuestra prioridad por encima de todo es el chiste, ¿sí? Es nuestra prioridad. Ya si de ahí para abajo hacemos una crítica social o si cambiamos alguna cosa en el país, de lo que sea, viene por ahí, buenísimo, pero no es nuestro objetivo. Sí, nuestro objetivo principal es hacer reír por encima de todas las cosas. Y mucha gente decir, no, pero que use una responsabilidad social, hacer chistes sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, esto normaliza actos de todo esto, todo esto, esto. Yo prefiero quedarme con todo, con lo bueno que hacemos. ¿Sí? Nos recibimos mensajes todos los días de gente agradeciendo por lo que hacemos, de mujeres violadas agradeciendo porque gracias a que lo que escucharon han podido hablar sobre el tema, de chicos que se iban a suicidar porque les hacían bullying en el colegio y escuchando cómo nos reímos de esos temas, pues han podido tener la oportunidad de hablarlo. Entonces yo prefiero quedarme con esas cosas buenas, más no con la gente que simplemente está allá desde su comodidad de la casa criticando lo que hacemos. Entonces la prioridad es la risa y respecto a el mensaje que dejamos, prefiero quedarme con lo bueno que dejamos con las críticas que recibimos. Pues yo pienso que el humor el concepto humor a veces se confunde con hacer reír. El humorista no necesariamente está para hacer reír. Es decir, yo pienso que el humor muchas veces hace reír, obviamente, muchas veces hay apuntes, pero yo fui el curador de una exposición en el Museo de Arte Moderno sobre la obra de Eulado. Y Blado dijo, no quiero que aparezca la palabra humor en el título ni en el subtítulo de la exposición, sino la palabra opinión. Entonces Blado se considera a sí mismo un opinador que a veces es chistoso, pero muchas caricaturas de Blado no son chistosas. Es una calavera con 3 balazos refiriéndose a un tema. Es decir, yo pienso que el humor sí hace reflexionar de todas maneras, porque así sea un chiste absolutamente banal, de alguna manera nos está haciendo reflexionar sobre algo. Eso pasa con decir, me parece a mí. Yo lo veo un poco así, esto pero realmente no lo he pensado mucho, pero estoy cayendo en cuenta como ahorita que incluso el humor costumbrista nos pone a pensar en cosas, de pronto no tan trascendentales como pues la crítica de la razón pura de Kant o cosas de esas, pero sí sobre cosas de la vida cotidiana y un poco lo que decía Camilo, pues de alguna manera si él tiene esa experiencia que le ha pasado eso, pues de alguna manera, pero yo sí pienso que el humor sí hace reflexionar mucho. Yo siempre, pues desde que conocí las caricaturas de Rendón, un caricaturista de finales, pues que fue muy importante, sobre todo en la década de los años 20 en Colombia, Ricardo Rendón. Uno ve las piezas de Rendón como si fueran documentos para entender cómo pensaba la sociedad en los años 20. Entonces, por ejemplo, es que lo que hace el humor y un poco la publicidad, pues muy rápidamente, es que une 2 cosas aparentemente desconectadas entre sí y las asocia y para hacer un solo producto, un solo resultado. Eso no es tan fácil de explicar así, pero es decir, para mí un ejemplo magistral de Blado fue cuando pusieron la bomba del Nogal. Entonces, Blado, pues listo, bomba del Nogal. En ese momento Uribe se acaba de posesionar y todos los medios de comunicación que Uribe toma goticas, que el yoga, que medita, que no sé qué, era como una especie de personaje casi místico, ese Uribe de 2003 cuando estaban naciendo ustedes, en ese momento más o menos. Y en ese momento murió un escritor guatemalteco llamado Augusto Monterroso, famoso por sus cuentos mínimos, y él tenía un cuento, el más famoso, él decía, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y cuarto elemento que unió Blado, en ese momento se decía, ahora que llegó Uribe se van a acabar las FARC casi que como por arte de magia, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Blado? Pintó a Uribe como despertándose, pintó un dinosaurio y, es decir, en un solo dibujo él sintetizó 4 ideas que habían pasado en ese momento para
para explicar la bomba del Nogal. Entonces el cuento de Monterroso, el dinosaurio de las FARC que se supone que se iba a acabar, sigue ahí, Uribe despertando de su meditación, así porque estalló la bomba del Nogal. Entonces el humor muchas veces lo que hace es unir cosas aparentemente inconexas en una sola. Me estoy alargando un poco, pero hay un ejemplo magistral de Rendón. Obviamente tengo que explicárselos, también lo tuvieron que explicar también porque yo no viví en 1928, yo tampoco había nacido, pero hay una caricatura muy famosa de él en la que sale el coronel Cortés Vargas, que fue el de las masacres de las bananeras, diciendo, presidente Abadía Méndez, yo maté 100, y Abadía Méndez con escopeta y un poco de patos muertos, decía, no, tranquilo, yo maté 200, entonces ¿qué hizo Rendón? Unió dos cosas aparentemente nada que ver, que era la afición por la cacería del presidente Miguel Abadía Méndez y la masacre de las bananeras, y al reunirlas en un solo dibujo es una cosa absolutamente contundente. Entonces el humor no necesariamente es para hacer reír, también es obviamente también para pensar, para dar puntos de vista, para... ¿Cómo así? Yo no había caído en cuenta de esto, o viéndolo a través de la caricatura o del texto humorístico, no necesariamente que hizo reír, pero miércoles. Entonces yo pienso que sí es muy importante, esa labor sí la cumple el humor, y no necesariamente el humor inteligente o el humor ilustrado o el humor informado, sino también muchas veces, es decir, una copla de Velosa, de Jorge Velosa, tiene humor, pone a pensar, y es algo absolutamente sencillo. Pues no me la sé ni de memoria, tengo pésima memoria, pero muchas de las coplas de Jorge Velosa, que es en últimas un reflejo de una tradición oral que hay en Colombia y en todo el mundo, en una cantidad de culturas, de comunidades, ahí también hay humor y ahí también hay mucha reflexión, así no se hable de temas importantes de la política, o de la jurisprudencia o de la mecánica celeste, ¿no? Sino cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que eso dijo el armadillo, ese tipo de cosas. Ahí también hay humor y ahí también hay reflexión y ahí también hay una cantidad oiga, no había caído en cuenta. Entonces el yoga sí es satánico, como decía mi tía del WhatsApp. Les voy a pedir, porfa, que seamos más rápido en contestar las preguntas. En contestar las preguntas, porque veo que el público está que se habla. Por este lado hay varias. Bueno, esta pregunta es para cualquiera que quiera responder. Bueno, desde las diferentes vertientes y combinaciones que surgen con el humor político, combinándolo pues con la sátira, con ejercicios periodísticos, informativos y sobre todo humor negro, ¿deben haber límites trazados en las temáticas que se tratan, o el mismo ejercicio humorístico no debe conocer limitantes en esos temas para discutir, y por las razones desde sus vertientes combinaciones al humor político? Pues yo no diría que debe, o sea, yo pienso que la libertad de expresión está por encima de muchas cosas, pero ya es más la responsabilidad de cada proyecto, de cada persona o su gusto personal. En el caso nuestro, que somos un grupo de personas de mamíferos, tenemos... sí nos pusimos de acuerdo muy rápidamente que una de las pocas reglas que tenemos es la de no revictimizar, pero eso no quiere decir que así tenga que ser todo el humor, sino que es como nos gusta, y nos gusta el humor un poquito trabajado, casi nunca nos quedamos con la primera idea, sino la repasamos, la pensamos, por eso no somos muy prolíficos, no publicamos. O sea, no tenemos unas metas de publicar diariamente, ni cada hora, ni nada, sino cada vez que se nos ocurre algo que consideramos que vale la pena publicar, pero es una cuestión de estilo y por eso nos enmarcamos en la sátira, que es el humor, pero ese humor tiene un apellido, que es, como decía Lovigildo, el humor al servicio de una causa, y cada publicación tiene una opinión o tiene algo que queremos decir, entonces tiene su proceso.
Y ahorita que escuchaba las otras respuestas, veo que hay una similitud con el arte, en que hay obras de arte que son consideradas poco valiosas porque se ven fáciles, porque dice, cuando uno ve una obra y dice, esta obra la podía haber hecho yo, o esto lo podía haber hecho mi bebé, o lo había podido hacer cualquier cosa, pero ese es otro debate, que eso no lo hace menos arte, es simplemente cuestión de gusto, y que hay personas que les gusta el arte como el humor, más trabajado, más construido, que toque procesarlo, que me deje alguna lección, y hay gente que no. A mí, por ejemplo, el humor negro me encanta, pero en espacios privados, o sea, con gente con que sé que puedo botar un chiste muy pesado, sin miedo a ofender, pero todo depende de la audiencia. En ese momento la audiencia es un amigo, mi familia o alguien, pero ya sí siento que hay una responsabilidad como medio en lo de no revictimizar y no ofender al que uno no quiere ofender. Sí, yo estoy de acuerdo, como que el límite lo pone, un límite lo pone la persona que hace el humor, y otro límite lo pone el público que escucha o ve los chistes. Por eso, pues a la gente que no le gusta es porque seguramente su límite pues es diferente al límite de la persona que está diciendo los chistes. Nuestro límite está desfasadísimo, está en otro lado. Tanto así que nosotros decimos, no, que mataron 7 personas en no sé dónde, y el público, sí, el público aplaude, no es que aplaude que mataron gente, sino como que entre más, la gente sabe que entre más fuerte sea la noticia, pues el chiste también va a ser más fuerte, entonces como que eso es lo que se alegra, ¿no? Entonces en nuestro público el límite ya se fue para el carajo, si ese límite ya casi que ni existe. Pero pues es como dice él, es nuestro público y nuestro humor. Y eso es lo que nosotros hemos cultivado, por decir así. Cada uno tiene sus límites y su público tiene sus límites también. Sí, hay como un fenómeno pues, raro de pronto que hay demasiada represión en la cultura hoy en día, y claro, todos vivimos con el terror reverencial de la muerte moral, pues que nos cancele el mundo, pues, y que es la muerte, es estar muertos en vida totalmente. Y cada vez es más agobiante, a veces bien, a veces no, a veces se pasan, a lo que sea, no importa. Entonces de pronto espacios como los de ustedes sirven para desahogar eso, pero mucho mejor que sean estos espacios y no votando por Trump, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces gracias por este servicio patriótico. Yo creo que por tiempo nos quedan 2 preguntas. Pero yo me puedo quedar acá o en el pasillo si alguien está interesado. No, de verdad. No, es que a mí me parece muy importante todo lo que se ha dicho acá, y muy seguramente muchas personas, incluido yo, hemos revalorado cosas que antes de entrar pensamos, porque en estos debates lo importante también es eso, que la comilla es verdad, cuando yo entré aquí a las 2 de la tarde, ha sufrido unas alteraciones o leves o grandes, pero perturbaciones gravitacionales, dirían la teoría general de la relatividad, pero entonces yo estoy dispuesto, si quieren un ratico más, preguntas así que quieran hacer, temas que quedaron como en el aire o cosas que yo haya dicho, yo ahí estaré. Ok, ay, sí se escuchó duro. Ok, entonces la pregunta que yo tengo, que si pueden ser breve a nivel de una frase o 2 frases, porque de verdad quiero que lo piensen mucho, y es, o a su criterio, o ustedes, ¿por qué se burlan de ese tipo de cosas que en un contexto como el colombiano llegan a ser tan complicadas como las preguntas que ya dijeron? Mejor dicho, ustedes, ¿por qué hacen humor político? Cada uno de ustedes, ¿por qué hace humor político y cuál sienten que es su papel al hacerlo? Al hacer humor político es poner en evidencia al poder, a los que toman las decisiones que afectan a muchas personas, muchas veces para mal. Entonces me parece que el humor político, en el caso concreto mío, ese es el objetivo. Ese es el objetivo por el cual desde hace ya muchísimo tiempo con Carter Oller dejamos casi por completo otro tipo de humor que hacíamos, y obviamente yo no soy humorista todo el tiempo, es decir, yo he tenido, pues, aparezco, desaparezco, vuelvo a aparecer, pero la razón de ser que en mí justifica el humor político es denunciar el poder, es mostrar el poder,
cuando el poder da papaya, aprovecharlo. Y una cosa que no dije, yo me empecé a entusiasmar con el humor político cuando estaba en quinto de bachillerato y mi abuelo compraba la revista Alternativa, donde había secciones de parodia y de sarcasmo. Para mí esa fue la primera escuela de humor político, fue una revista muy política que se llama Alternativa. Yo no tenía ni idea de política, pero el humor político, esa chispa nació. Entonces, esa sería mi respuesta. Poner en evidencia al poder y tratar de hacer un contrapoder desde aquí tan chiquitico que es uno, pero tratar de hacerlo. Yo agregaría muy brevemente que totalmente de acuerdo con Eduardo, es como bajar de ese púlpito a los políticos y volverlos más humanos y en ese modo uno trata como de equilibrar un poco las fuerzas, perderle tanta reverencia y atacar el fanatismo que a mí me parece peligrosísimo endiosar, que pensar que porque yo quiero este político, sea Uribe, sea Petro, es perfecto, infalible, no se equivoca, no, es mostrar lo que es humano y pues para que la gente tome decisiones no con la emoción, sino un poquito con la razón. En mi caso, el objetivo es simplemente como que ya lo que pasó, ya todo lo malo está. Nosotros podemos o llorarlo o reírnos al respecto. Entonces, como nuestro camino es mejor riámonos. Ya pasó, riámonos. Bueno, sí, habría que recordar que al primer año de muerto Jaime Garzón, asesinado mejor, El Espectador organizó una reunión como esta y estaba J. Mario Arbeláez y dijo: este es el peor chiste del mal humor, refiriéndose al asesinato de Jaime. Pero Jaime también hacía pedagogía. Me acuerdo de una entrevista con Pacheco y Pacheco le decía: hola, ¿usted qué habla con tanta gente importante ahí en la calle cuando los embola? ¿Para usted qué es la inflación? Y decía: no, pues la inflación, ellos dicen que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pero para mí, si mi papá me da 100 pesos y yo con eso compro 10 dulces, y si sube la inflación 10%, pues no puedo comprar sino 9, y si sube el 20% no puedo comprar sino 8. Y una vez entrevistando a Noemí Sanín, tosió ella y alguien le alcanzó un vaso de agua, y entonces le dijo: ¿ya qué puesto le va a dar? Denunciando el clientelismo. O sea, ese era de una velocidad intelectual mejor que cualquiera de nosotros aquí. Y yo creo que a Jaime hay que celebrarle el año entrante los 25 años, pero también preguntándose si esos crímenes de lesa humanidad, no solamente de Jaime, sino de Álvaro Gómez, de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo Osa, de Carlos Pizarro León Gómez, de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto se cumplen. Ojalá ustedes que se interesaron por este tema hoy, como decía Gabo, uno no muere el día que deja de respirar, sino el día que lo dejan de leer. Ojalá ustedes el año entrante hagan un evento con más días, con más tiempo y con más información, porque lo que Jaime tenía era información. Si no tenemos la información, como decía Eduardo Arias, pues no vamos a entender absolutamente nada. Entonces los quiero comprometer es que el año entrante, juiciosos, hagamos algo por no olvidar a Jaime Garzón Forero. Esta sería nuestra última pregunta. Nuestra pregunta va dirigida para nuestro amigo especialista en humor feminicida. Bueno, primero quisiera aclarar, estamos aquí en representación de Labios de Orquídea, del colectivo feminista de la universidad, y queremos dirigirnos con respeto, pero también es nuestra oportunidad para poner a reflexionar a las personas que están aquí y a los ponentes también, porque me parece que es importante pensarnos nuestro papel en la sociedad como periodistas,
que sé que muchos de acá están estudiando periodismo. Entonces quería preguntar cuál es el fin político y crítico cuando se hace burla de una persona que, trayendo a colisión lo que dijo Eduardo Arias, se hace burla de una persona con nombre y apellido, Valentina Tres Palacios, pero que no tiene la posibilidad de defenderse, ya que ha sido víctima de feminicidio. ¿No sería mejor hacer una crítica, hacer humor de lo que queremos cambiar en nuestra sociedad, de las personas que están ejerciendo estas violencias? Gracias. Bien, es como, o sea, lo hemos dicho como harto, creo que cada persona decide por qué quiere hacer el humor, ¿no? Aquí pues cada uno tiene como unas bases muy importantes respecto a su trabajo. El nuestro, lo vuelvo a decir una vez más, nuestro principal objetivo es hacer reír. Muchas cosas importantes en la pregunta. Una, primero que todo, no solo es el caso de Valentina Tres Palacios, ¿sí? O sea, ustedes cojan un capítulo cualquiera y hablamos, hay demasiadas noticias mucho peores que la de Valentina Tres Palacios. La de Valentina Tres Palacios fue la que se hizo viral, la que salió en todas las noticias y la que todo el mundo habló y por la que nos criticaron, pero hemos hablado todos los días hablamos de feminicidios porque todas las semanas se están matando mujeres en este país y en el mundo, pero pues a la gente le importa la que fue viral, la famosa, la DJ. Nosotros hablamos de gente de pueblo que mataron, de que la mató el esposo por allá en un caserío en Risaralda. ¿Y alguien le importó esa noticia? No. ¿Por qué? Porque pues no era famosa la chica, pero pues nosotros lo mencionamos desde el humor, porque es a lo que nos dedicamos. Nosotros, igual, nuestra prioridad no es hacer crítica, no es cambiar el país, no es todo lo que preguntaste, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es hacer reír, ya se los dejamos a otras personas, a otros comediantes, a otros periodistas, que obviamente nosotros no lo somos, para que dejen esos mensajes de cambio y de dejar un mejor país, pero no es nuestra prioridad ni nuestro trabajo ahorita. Y una cosa así muy importante sobre lo que me preguntas y sobre lo que tanto nos critican, que todos los titulares que sacan sobre nosotros es, pero que comediantes se burlan, como que siento que lo que nosotros nos hacemos no es burlarnos, porque burlarse es como leer la noticia, mataron a Valentina y está en una maleta, y nosotros, Creo que para nadie es chistoso que mataron a una chica y la metieron en una maleta y está en un basurero en Kennedy. Para nadie es chistoso eso. Eso es burlarse. Sí, burlarse es yo leer la noticia y reírme. Mata a una patinadora con un disparo. Eso no es chistoso. Lo que nosotros hacemos es leer la noticia, ya pasó, es horrible. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos chistes sobre esa situación que ya pasó y nos reímos de los chistes que nosotros construimos. Burlarse es una cosa muy fea. Nosotros hacemos chistes sobre las noticias y está perfectamente que no les guste. Obviamente los entiendo perfectamente, pero pues sí, o sea, sí, no, eso es, ya. Bueno, los invitamos ahorita a conocer el mural que hemos construido. ¿Ah, sí? Sí, perdón, aquí el engrase. Tenemos el libro Actualidad Panamericana en promoción, pague 3, lleve 3. Los invitamos a conocer el mural. Está ubicado en las escaleras del módulo 7 del primer piso, donde ustedes pueden participar. La idea es que, pues, como ya nuestros invitados lo hicieron, puedan responder la pregunta de qué personajes le faltó por ilustrar a Heriberto de la Calle. La idea es que lo manifestemos y cuidemos el mural, pues que es nuestro, es de la Tadeo. Muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos a hacer esta charla muy amena y a nuestros invitados. Muchas gracias, de verdad muy agradecido y muy halagado y feliz de estar acá en la emisora, en la universidad que tiene la mejor emisora de radio de este país, que es HJUT. Muchas gracias al doctor Tadeo Lozano por la invitación, que es muy amable, muchas gracias. Y a nombre pues de nuestra corporación también, muchas gracias, que me pareció muy bacano el diálogo que acaba de haber, me parece muy chévere que Camilo y ustedes hayan podido dialogar, qué chévere, muy bacano. Y feliz de que Jaime Garzón va a vivir por lo menos 60 años más gracias a ustedes y seguramente ustedes transmitirán a Jaime a una nueva generación y como dicen en México,
uno se muere no es cuando se va a la tumba, sino cuando se olvidan de uno. Entonces, a mí eso de verdad me parece importantísimo y me emociona mucho, pues como persona que trabajó con Jaime Garzón, que en serio, ustedes de pronto no son conscientes de lo importante y emocionante que es para mí ver cómo Jaime Garzón le llega a personas que no lo vieron en vida, como si fuera Maradona, qué sé yo, el Simón Bolívar, no sé. De verdad, eso me parece muy importante para guardar el legado de Jaime y sobre todo lo más importante de Jaime, que fue esa capacidad de inducir al pensamiento crítico y a la duda, que es la base de lo importante en la ciencia no son las respuestas, son las preguntas y la humanidad ha avanzado para bien o para mal, ahí sí entramos en otro debate, pero porque ha tenido la capacidad de preguntarse cosas, como los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese es el método científico, es el ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De un niño. Para terminar, me gustaría pues darle las gracias a nuestras muralistas Valentina y a María, que pues hicieron este sueño realidad, que les demos un fuerte aplauso. Si quieren pueden subir. No quieren. Pero sí, pues, gracias a ustedes pues este sueño se pudo hacer realidad y los esperamos allá. Si quieren los invitados también pueden ir allá y seguimos charlando allá en el mural. Muchísimas gracias.